Ahora, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo encuentro en Presencia Literaria en la Universidad, un programa que organiza Extensión Universitaria dentro del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura. Hoy tenemos la suerte de contar con Leila Guerriero, bueno, que ya he visto que ha convocado a muchísima gente, ¿no? Por algo será. Creo que es una de las voces más interesantes del periodismo y de la literatura actual. Ella tiene una amplísima obra que, bueno, que ya conoce, perfiles, crónicas recopiladas en obras, por ejemplo, Plano Americano, Zona de Obras, Frutos Extraños, también más monográficas, por ejemplo, La Otra Guerra, Los suicidas del fin del mundo. Bueno, una obra extensísima, y el año pasado publicó La Llamada, que ha sido una obra de mucho impacto social, de mucha repercusión, considerada por el Babelia como el mejor libro del año pasado, y una última obra que es La dificultad del fantasma, ¿no? Su meritoria carrera como periodista pues le ha hecho merecedora, creo dignamente, de numerosos reconocimientos y numerosos premios, que no voy a dilatarme en comentar ahora o en mencionar ahora, porque creo que es mejor que la escuchemos a ella, ¿no? Y bueno, poco más, ¿no? Yo simplemente quiero empezar dando las gracias a Leila Guerriero por estar en la Universidad de Cádiz, por regalarnos su presencia literaria en esta universidad. Muchas gracias, Leila. No, por favor. A ver, ¿ahí se escucha bien? No, gracias a vos, Nieves, a la Universidad de Cádiz, a Salvador, que insistió desde hace mucho tiempo en invitarme, y en todos mis viajes a España no había podido pasar por esta ciudad preciosa que conozco de antes de venir ahora. Y gracias a todos ustedes que están acá, y gracias por la presentación. Hoy me decía Salvador que este ciclo se hace desde hace décadas, y me parece maravilloso en un mundo en el que todo está hecho para usar y tirar. Que algo dure tanto tiempo es fantástico. Estaba mirando hoy las fotos, los cuadros de los escritores y escritoras que vinieron antes que yo, entre los cuales hay muchísimos amigos. Así que bueno, me da mucho orgullo, y es un honor estar ahí, ser un cuadrito más en esas paredes. Parece que soy la visitante número 226. Ahí tienen un número para la lotería. Eso te iba a decir. Bueno, en las píldoras que entregas en la cadena SER en el programa A Vivir, que son 2 días, siempre dices, no lo voy a hacer con tu acento, pero dices: soy Leila Guerriero, soy periodista, vivo en Buenos Aires. Sí. Con esas 3 ideas voy a articular esta conversación contigo, ¿no? Okay. Lo de Leila Guerriero lo vamos a dejar para el final, porque bueno, no me atrevo a preguntarte quién eres, o vamos sabiendo de ti poco a poco, pero lo dejaremos para el final, ¿no? Okay. Y voy a empezar por: soy periodista. En numerosos artículos que has publicado y recogido en Frutos Extraños, Zona de Obras, hablas del periodismo y hablas de tu vindicación del periodismo, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, primero, pienso en la osadía que te retrata de tus comienzos como periodista, cuando llegas con un cuento, ¿no? A Página 12, lo dejas ahí en el periódico Página 12 a ver qué pasa, ¿no? Una chica joven que está buscando su destino. Ese cuento finalmente lo publica, ¿no? Y te conviertes así en periodista. Desde ese camino que empezaste, de una manera muy literaria, ¿no? También, ¿no? No sé, tu experiencia. Bueno, ¿qué significa para ti ser periodista? ¿Cuál es la función del periodista, ¿no? ¿Qué sentido tiene en tu vida eso? Bueno, yo nunca hice una especie de manifiesto del periodismo como un oficio que está puesto en el mundo para salvar al mundo, digamos. Me parece que el género periodístico que yo hago, de todas maneras, es un género diferente al periodismo diario, ¿no? Al periodismo que hacen colegas y que lo hacen en ocasiones muy bien, que se hace en los periódicos. No es la noticia, es lo contrario de la noticia. Yo voy lento, llego más tarde, llego después, llego cuando todo pasó, reconstruyo cosas que no vi, etcétera, etcétera.
Y creo que en mi caso yo entiendo el oficio como eh, contarle a la gente, intentar contarle a la gente cosas que a mi criterio merecen tener un foco más importante del que están teniendo. No hago periodismo de investigación, pero de alguna manera sí es sacar a la luz cosas que no tienen tanta visibilidad. Es darle voz en muchas ocasiones a gente que no la tiene. Digo, buena parte de mi trabajo consiste en pequeñas historias de gente que lo pasa muy mal y que no ha tenido un canal para contar esas historias. Pero más allá de eso, yo creo que hay, por lo menos en mí, una pulsión bastante egoísta a la hora de ejercer este oficio, que tiene que ver con el inmenso gusto que me da contar historias, aunque sean historias terribles. Cuando alguien de hecho me cuenta, estoy entrevistando a alguien y lo estoy entrevistando sabiendo que detrás de esa persona lo que hay es una historia oscura, tremendamente lesiva para su vida, y esa persona se abre y me cuenta, a pesar de que implica un gran dolor para esa persona, yo puedo decir que me siento bastante satisfecha de sentir que estoy logrando avanzar en ese terreno, sí, de su dolor, de alguna manera, de sus alegrías también, por supuesto, porque siento que está depositando en mí una gran confianza. Ahora, cuando termino de contar esas historias y las escribo y las entrego y se publican, no tengo más intención que esa. Y por eso digo que es un poco egoísta en un punto, porque no espero que las cosas cambien a partir de lo que yo publico. De hecho, vos mencionaste las píldoras o las columnas del país y hay una buena parte de esas píldoras y de esas columnas que exploran un poco la gravedad de estar vivo, digamos. Sí. Y la verdad es que yo no creo que le quite gravedad a la vida por escribir esas columnas. Al contrario, me parece que algunas de esas columnas y píldoras son un empeoramiento, de alguna manera, de la vida, en tanto y en cuanto lo que hacen es intentar poner un resaltador muy fuerte acerca de lo que implica, de los riesgos de estar vivo, de los riesgos de la indiferencia, de los riesgos de la anestesia emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Que es tanto más fácil vivir así, como una ameba, que estar vivo. Entonces, no sé, para hacer el cuento corto, creo que para mí, hacer periodismo es contar historias sin pretender que ese cuento real vaya a cambiar absolutamente nada. Soy muy escéptica en ese sentido. Si algo bueno pasa, bueno, nos tomamos un champán, pero creo que el tipo de periodismo que hago yo es eso. Por supuesto, hay otros géneros periodísticos que creo que tienen otras funciones y aún el mío, sin tener esa pretensión, implica una enorme responsabilidad social. No es lo mismo hacer periodismo que fabricar colchones, digamos, ¿no? Y creo que, bueno, que muchos colegas lo pierden de vista, eso, y eso me da profunda ira. Es curioso porque, bueno, a mí me parece que en ti percibo una inmensa curiosidad por las cosas, por los seres humanos en general, y esas historias que nos cuentas, esos suicidas, ¿no?, de la Patagonia, ese festival folclórico, ¿no? Todas esas historias, ya has dicho que te atrae la gente que lo pasa mal, ¿no? Pero yo te quería preguntar, ¿cuáles son las historias que te atraen? ¿A dónde vas? ¿No? Porque nos entrega la biografía de Bruno Helberg, que me llama la atención, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Una biografía, no la crónica, ¿no? Sí. ¿Cómo te atrapan esas historias? ¿No? ¿Por qué te interesan las cosas que te interesan de alguna manera? Ya has hablado de la gente que lo pasa mal, pero no solamente eso, ¿no? Tienes una especie de imán, una capacidad especial por llegar a lugares que otros no llegan, ¿no? Sí, no sabría decir específicamente por qué elijo los temas que elijo, porque son muy diversos. O sea, sí, por supuesto, he contado muchas historias muy trágicas, como la de los suicidas, por ejemplo. También he entrevistado gente que ha asesinado gente que ha perdido a sus familiares asesinados por otras personas, envenenadoras, personas abusadas, qué sé yo, un montón de historias muy trágicas. Pero también hay otra gran beta de mi trabajo que tiene que ver con entrevistar o hacer perfiles de gente que se dedica al mundo de lo creativo, ¿no? La música, la literatura, el intelecto en general me resulta sumamente atractivo.
así como me resulta atractivo el mundo también de los científicos, de las ciencias duras, digamos. Decir por qué me interesan los temas que me interesan es como, no sé, encontrar el secreto de por qué te gusta una determinada persona y por qué te enamoras de una persona y no de otra. Yo si tuviera que pensar en la gente a la que quise mucho en mi vida, parejas, digamos, no hay muchos puntos en común, la verdad. Entonces, no podría decir que me atraen determinadas cosas, determinados rasgos. Sí sé que hay un punto, en algunos casos, en los libros, por ejemplo, el de los suicidas, el del Festival de Malambo de la Borde que mencionaste, se llama Una historia El sencilla. cementerio, ¿no? También. El del cementerio de la Cedra, de Darwin, perdón, que es un cementerio que está en las Islas Malvinas. El de Truman Capote, La dificultad del fantasma. Bueno, eso fue un caso muy distinto. Pero en los libros parece que tengo una cierta mirada capaz de descubrir historias que son bastante poco conocidas, digamos, ¿no? A veces surgen a partir de una noticia muy chiquita, a veces surgen a partir de una gacetilla de prensa que envía una ONG a un diario, como fue el caso de los suicidas del fin del mundo. Ahora, cuando hago artículos y perfiles y crónicas largas en los medios de comunicación, siento que más bien voy tras gente que tiene como mucha exposición pública, no sé, digamos Julieta Venegas, digamos Fito Páez, digamos Ricardo Darín, por mencionar gente que aquí es muy conocida, y que así todo hay un punto que yo no termino de comprender de todas las cosas que he leído en la prensa acerca de ellos, ¿no? No sé, por decir un ejemplo, qué sé yo, Ricardo Darín. Ricardo Darín es un muy buen actor. Cada vez que uno ve una entrevista con él, uno se da cuenta que el periodista también lo pasa bien, porque es un tipo súper afable, muy gracioso. Pero detrás de esa gracia yo siempre percibí a una persona un poco más oscura, un poco más densa, y no vi que nadie se metiera demasiado por esos caminos. ¿Cómo lo vi? Bueno, a partir de pequeños destellos de cosas que dijo en distintísimas entrevistas y a partir de esas cosas, no sé, sentí como que ningún periodista había tirado de ese hilito. Eso me llama la atención, como un punto secreto en alguien que tiene mucha exposición pública y que parece que ha hablado tanto que ya no le quedan secretos. Y bueno, vos hablaste de la curiosidad, yo soy muy curiosa y me meto por ahí, a buscar más de lo que... en esa gente que tiene un perfil tan público también, siempre hay un momento que a mí me fascina intentar encontrar y es dificilísimo de encontrar. En la vida de todos nosotros, de todos ustedes, hay ese punto, me parece, y es el momento en que alguien se transforma en lo que es y en lo que va a ser, ¿no? Es un momento de mutación, digamos, el momento en el que Ricardo Piglia, el escritor argentino, se transforma en lo que va a ser, en el escritor argentino. El momento en el que Ricardo Darín se transforma en el actor. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Lo perciben? Es un camino que se hace de a poco. Hay una cosa ahí en esa metamorfosis que a mí me resulta fascinante. Por supuesto, en la gente cuyo trabajo me interesa, ¿no? Hay gente que se transforma, bueno, hay gente que se transforma para mucho peor también. No voy a demorar mucho la llegada a la llamada. Ya te habías ocupado en otros artículos sobre los desaparecidos en Argentina, el famoso El rastro en los huesos, ¿no? Que me parece Sí. un artículo impresionante, ¿no? Además, creo que, bueno, que se estudia en las universidades. Sí. ¿no? Un artículo impresionante, ¿no? Ahí te dedicas a rastrear el equipo de antropología forense. Bueno, entonces nos entregas La llamada, ¿no? Donde nos hablas de Silvia Lavairu. Háblanos de La llamada. A mí me ha impresionado tanto lo que cuentas como lo cuentas, ¿no? Pero háblanos de ella. Sí, bueno, no sé muy bien qué decir del libro. Yo, como decís, me ocupé bastante, sin ser un tema principal, creo que sí me ocupé de asuntos muy gordos relacionados con la dictadura. La primera nota que hice yo sobre la dictadura o sobre algo que transcurrió en aquellos años fue un artículo que se publicó en la revista Paula de Chile sobre una nieta recuperada. Ustedes saben que los militares se apropiaban de los niños nacidos en cautiverio, las embarazadas parían en los centros clandestinos y los militares
se apropiaban de estos niños y se los daban en general a familias de militares para que los criaran como propios, ¿no? Y esta chica era hija de un chileno que había ido a la Argentina y de una muchacha argentina, y ella se llama Claudia Poblete, pero vivió durante mucho tiempo bajo otra identidad sin saber que era hija de desaparecidos. Y eso lo hice a comienzos de los años 2000, y después fue el texto de los antropólogos forenses, está también el libro La Otra Guerra sobre el cementerio de Darwin, y bueno, La Llamada, además de cientos de textos por ahí más cortos, ¿no? De columnas, etc. No, digo que no sé qué decir del libro porque se publicó en enero de 2024 y desde entonces creo que he hablado tanto sobre el libro que me marea un poco, digamos. Supongo que varios lo han leído, no sé si vale la pena hacer un resumen, pero básicamente es la historia de una mujer que fue secuestrada a los 20 años, embarazada de 5 meses y mantenida en cautiverio en un centro clandestino que funcionó durante la dictadura, que se llamaba la Escuela de Mecánica de la Armada y que funciona como Museo de la Memoria. Esta mujer es Silvia Lavairu, ella militaba en Inteligencia de Montoneros, que era una asociación de una guerrilla armada de izquierdas en Argentina en los años 70, y este secuestro sucedió en diciembre del 76, cuando Silvia Lavairu estaba ya convencida de que quería dejar la militancia, pero su pareja de entonces no quería irse de esa manera, digamos, digamos, como un desertor de alguna manera, ¿no? Y bueno, 15 días antes ya era hija de un piloto que en ese momento era un piloto militar, pero se dedicaba a la aviación comercial en aerolíneas argentinas, era nieta de militares, prima de militares, o sea, toda una familia de militares, lo cual era bastante común en Montoneros en aquellos años en la Argentina. No era inusual que un hijo de familia o un descendiente de una larga saga de militares empezara a militar en la guerrilla armada de izquierda. Lo que pasó con Silvia fue que, por supuesto, en la ESMA es el centro clandestino donde murieron, donde se desapareció y mataron a más personas. Se calcula que son unas 5.000 personas las que fueron asesinadas allí, después de sufrir torturas, trabajo esclavo, todo tipo de humillaciones. Lo que hacían para desaparecer los cuerpos era inyectarles pentotal y subirlos a un avión todos los miércoles a una selección de prisioneros y arrojarlos desde un avión en el Río de la Plata. Algunos de esos cuerpos aparecieron con los años y otros cuerpos están allí en el río, nunca más se recuperaron. Y si no, los mataban, los fusilaban y los enterraban o los quemaban en el patio trasero de la ESMA, organizando lo que llamaban ellos un asadito. Silvia permaneció en ese lugar durante 1 año y medio y si bien de este lugar sobrevivieron un puñado de personas, unas 200 personas, la cifra no es muy clara, digamos, cuántas personas sobrevivieron de la ESMA. El caso de Silvia, yo sentí desde que me enteré de su historia que era sumamente singular, porque uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué esta fulana cuenta la historia de una sobreviviente de la ESMA si hay cientos? ¿Por qué esta y no cualquier otra? Y el caso de Silvia, yo llegué a ella por un amigo mío, Dani Yaco, que es un gran amigo de ella también, y que un día me envió un link a una nota que había salido en Página 12 haciéndome una pregunta, que fue como una de esas preguntas, que terminaron moviendo tantas cosas sin saber, ¿no? La pregunta de Dani Yaco, que me mandó por WhatsApp, que de hecho es una aplicación que yo uso bien poco, era el link a la nota de Página 12 y abajo decía, ¿leíste esto de mi amiga Silvia? Y yo abrí el link y allí apareció una mujer hermosa, de 60 y pocos años, unos ojos azules increíbles, sentada en el medio de como en una especie de jardín, era un marco vegetal que le daba como casi más belleza a la belleza que tenía esta mujer, que ya era mucha. Y allí se contaba que ella había sido una de las 3 mujeres que habían iniciado un juicio por violencia sexual contra sus violadores en la Escuela de Mecánica de la Armada. Nunca antes había habido un juicio por violación contra los represores, básicamente porque la violación, a pesar de que muchas mujeres
que habían dado testimonio en los juicios de lesa humanidad habían o insinuado o directamente dicho que habían sido violadas, la violación estaba, digamos, en conjunto con todo el resto de las torturas, ya no tenía una calificación aparte, no tenía ninguna especificidad. En los últimos años la violación se sacó, digamos, de ese combo de horrores y se pudieron iniciar juicios solo o sea, también por violación, digamos. Entonces Silvia Lavairo y otras 2 mujeres decidieron iniciar una denuncia, un juicio, y en esa nota Silvia Lavairo, por primera vez en 40 años, le daba una entrevista a una periodista que es una colega muy querida y muy respetada mía, que se llama Mariana Carvajal. Entonces, bueno, leí ese texto. En el texto Mariana resumía un poco lo que se puede resumir en un diario de una historia tan tremenda. Contaba que Silvia, todo esto que les conté, el secuestro, etcétera, y además contaba que durante su secuestro el tipo que llevaba adelante este centro clandestino está preso, el Tigre Acosta, y había ideado un plan muy perverso de recuperación de prisioneros, o sea, como de desmontonerización, a través de diversas prácticas humillantes, digamos, trabajo esclavo, etc. Intentaban transformarlos, según ellos, en ciudadanos probos. Y lo que tuvo que hacer Silvia Lavairo básicamente fue dejarse violar por un marino que asignaron para violarla sistemáticamente, para que ella demostrara que no los odiaba. Este marino era el Gato González, también está preso, y en esa nota Silvia contaba esto, toda esta situación horrorosa, y contaba además que le habían obligado a hacer trabajo esclavo, y en la nota se contaba que había parido a su hija, Vera, sobre una mesa del centro clandestino, que esa hija había sido entregada a sus abuelos paternos, cosa que era bastante inusual, porque en general, como les dije, los chicos eran entregados a los militares, o sea que eso fue una cosa de buena fortuna, digamos. Vera nunca estuvo apropiada por los militares, la criaron sus abuelos, después la crió su madre, y además tenía una singularidad muy fuerte, y era que la habían obligado a acompañar a Astiz, que fue uno de los represores más siniestros, de los marinos represores más siniestros, a una infiltración que él había iniciado en el grupo incipiente de las Madres de Plaza de Mayo, convencido que las Madres de Plaza de Mayo estaban como financiadas o apoyadas por unas organizaciones de izquierda. Para tener una tapadera más creíble necesitaban que alguien obligara a alguien a hacerse pasar por la hermana de Astiz, y decidieron que esa persona iba a ser Silvia Lavairo. No, obviamente no había manera de decir que no. Estaba toda su familia fuera de la ESMA, vigilada por los militares, su hija vigilada por los militares. Y bueno, nada, tuvo que ir a esas reuniones muy a su pesar y con horror. Y esas infiltraciones esa infiltración de Astiz terminó con varios familiares de desaparecidos también, 2 monjas francesas desaparecidas y 2 madres de Plaza de Mayo desaparecidas. Eso fue uno de los hechos más trágicos de la dictadura. Y por supuesto, Silvia Lavairo salió en libertad en el año 78, en medio del Mundial 78 que se hizo en la Argentina. Vino aquí a Madrid, se trajo a su hija Vera, tenía 22 años. Y cuando llegó acá pensó que todo el infierno que había pasado había terminado, y se dio cuenta que solo empezaba, porque aquí encontró que todos sus ex compañeros de militancia la repudiaban y la trataban de traidora. Entonces vivió aquí un infierno multiplicado por 5, porque era prácticamente una paria social, alguien a quien los amigos de toda su vida la apoyaron mucho, pero básicamente tenía que entrar a los sitios, no sé, ella es una mujer muy altiva, muy aplomada, pero bueno, cuando uno tiene 23 años, 24, 25, transformarte en una apestada, digamos. Y bueno, esto de cierta forma le marcó mucho la vida por aquellos años. De todas maneras estudió psicología, estudió en la Complutense, hizo una vida buena aquí, se casó, quiso tener otro hijo, se empeñó en tener otro hijo como ella quería tenerlo, digamos, sin anestesia y en una clínica. Bueno, anestesia en el centro clandestino no había tenido, pero había parido, imagínense, ante la presencia del mismo tipo que la había torturado. O sea, el tipo que la torturó fue el tipo que estaba allí al lado de ella en el parto.
Y todo esto, toda esta historia la pude ir ahondando con ella a lo largo de 1 año y 7 meses, porque la historia, además, a mí me atraía mucho porque tiene un final feliz. Y es que Silvia se reencontró con un amor de la adolescencia, un amor enorme de la adolescencia, del cual se había separado precisamente por la militancia. Ella entró en Montoneros y eso fue, bueno, algo que le puso bastante fin a la relación. Además de que Silvia era una chica bastante, no sé, hermosa, bastante no, era muy hermosa, es una mujer hermosa, pero en aquellas épocas era un poquito más lábil, digamos, afectivamente hablando, y lastimaba mucho a los muchachos con los que estaba en pareja. Entonces, a través de una serie de cuestiones muy rocambolescas y muy shakespearianas, porque ella le mandaba cartas desde el exilio a este hombre, y después descubrieron que la madre de este hombre había destruido todas esas cartas y había impedido todo puente con Silvia, o sea que estuvieron separados durante 40 años pensando ella que él la repudiaba y él que a ella él no le interesaba nada. Y se reencontraron y están juntos y en este momento están viajando por el mundo. A mí me interesó mucho el libro, primero porque me interesa la zona de grises, ¿no?, que el libro tiene o que nos muestra, ¿no? La realidad no es blanca y negra, esa supervivencia después de la supervivencia de los propios militantes es muy fuerte. Sí. El tema de la violación, ¿no?, porque yo lo desconocía, la violación de la mujer de su propio violador, esas cosas que cuenta que son tan terribles en la crónica, ¿no? Sí. Y no sé, y además cómo te enfrentas a eso, ¿no? Porque también me llama mucho la atención tu capacidad de permanecer, sin quererte implicar en exceso. No eres nada complaciente, tampoco lo fuiste con Bruno Helber, que yo te digo, ¿cómo sales, no? Esa capacidad que tienes de mantener el temple, de decir, de no querer, bueno, de escuchar y no... Ya. Sí, creo que en principio a mí lo que me parece que despertó la llamada y las conversaciones con Silvia. Silvia es una mujer completamente incorrecta, digamos, en términos de lo que se suele pensar de una víctima. Ella jamás aceptó que la palabra víctima la definiera su vida. Es muy crítica con la organización armada a la que perteneció y, por supuesto, es absolutamente hostil con la dictadura y con los militares y todo. O sea, ocupa un lugar sumamente singular, digamos, ¿no? En ese sentido. Dice en voz muy alta cosas que son muy incorrectas. Y a mí me parece que lo que pasó con el libro deja por ahí en claro que los debates o las conversaciones que no se dan en su momento son mutismos que se vuelven en contra después con los años y que tienen consecuencias bastante nefastas. No, a mí en general no me cuesta eso que mencionas, digamos. Es una posición, no sé, supongo que es algo natural. Yo soy una persona muy distante, salvo con mis afectos. Digo, soy educada y creo que puedo ser cálida, pero soy una persona que pongo una distancia y cuando estoy trabajando como periodista sé que lo que tengo que hacer es escuchar sin prejuicios y esos prejuicios no tienen que ser ni positivos ni negativos. Si yo hubiera ido a ver a Bruno Gelber suponiendo que iba a haber un genio total todo el tiempo, que lo es un tipo muy genial, muy talentoso, me hubiera perdido un montón de cosas muy pequeñitas, detalles graciosos, Bruno Gelber es un gran concertista de piano y ha vivido toda su vida prácticamente aquí en Europa, viajando entre Europa, Estados Unidos, Japón, dando conciertos en las salas más granadas y moviéndose en una altísima sociedad europea y en la realeza, diríamos, ¿no? Su mejor amiga es la duquesa de Orleans, qué sé yo, wow. Y sin embargo, en su casa, por ejemplo, tomábamos un vino que se llama Calia, que es un vino baratísimo, como si les dijera un vino de, no sé si existe eso acá, pero 50 céntimos de euro. Y cada vez que lo encontraba en la oferta, mandaba a la empleada a comprar, no sé, 7 cajas de vino Calia. Y yo decía, ¿por qué este hombre toma este vino? ¿No? Entonces,
si uno va con el prejuicio de decir, ay, voy a ir a la casa del mejor amigo de la duquesa de Orleans, y un tipo es refinado, es una persona muy educada, pero no tiene como el prejuicio de la marca. No sé, se ponía unos anteojos de sol y eran unos anteojos de sol como de plástico, que yo digo, se va a quedar ciego con esos anteojos de sol, de lo malos que son. Digo, va a mirar el sol y se le van a achicharrar los dos ojos a la vez. Entonces uno va como muy convencido de que va a encontrar algo, o yo hubiera ido a ver a Silvia Lavairu, por ejemplo, convencida de que iba a ver una mujer quebrada. Silvia es una persona completamente graciosa, completamente despistada, o sea, resulta graciosa incluso de manera involuntaria, porque yo que se pierde cosas todo el tiempo, va a un aeropuerto y está 3 horas antes esperando un vuelo para ir a Recife, y cuando anuncian el vuelo va, hace la cola y muestra el coso y dice, no, el vuelo a Recife era en la otra punta, ya salió hace 2 horas, este es el vuelo para Río de Janeiro. Le pasan esas cosas todo el tiempo y como, no sé, como si hubiera una parte de su cerebro que no está conectada, que está como permanentemente en otra parte. Si uno deja de contar esas cosas, terminás por hacer el retrato paródico de una víctima, el retrato paródico de un genio, y no terminan siendo vidas reales. Y yo no estoy allí para espantarme con los horrores que le pasaron a Silvia, ni para maravillarme con las geniales interpretaciones de Beethoven, de Bruno Gelber, sino para tratar de tener distancia y poder contarle al lector de una manera no objetiva, porque nada es objetivo, pero tratar de estar muy sensible y muy abierta a las emociones de ellos, pero esas emociones de alguna forma son emociones de ellos que yo tengo que canalizar, no me las quedo para mí. Entonces, no sé, creo que, como decía antes, a mí cuando alguien me cuenta algo y noto que está completamente entregado y abierto y hemos llegado a un punto, ¿viste? Cuando alguien te dice, nunca lo había pensado de esa manera, y es una persona grande ya y que ha pasado, qué sé yo, por mucha vida y mucho pensamiento, qué sé yo, eso es fantástico. Decir, bueno, llegamos a algún sitio, ¿no? Como que se quebró una pared, algo pasó. Pero por más que esa revelación sea una revelación terrible, es la revelación terrible del otro. Mi trabajo es tratar de transmitírselo a un lector de la mejor manera posible, que entienda el peso, la densidad, la gravedad de eso que yo acabo de escuchar. Pero lo que me pasa a mí con eso no le tiene que importar a nadie. Ni siquiera a mí me tiene que importar. Tu obra, bueno, estoy hablando de La llamada, aparte de lo que nos cuentas, cómo lo cuentas, ¿no? Porque además hay una cosa en tu literatura que es la repetición como un procedimiento, y en La llamada aparece ese estribillo tan significativo, ¿no? Que nos va marcando el camino, ¿no? de la narración. Me pregunto, y te pregunto como periodista que eres también, La llamada se publica en un momento que vivimos en todo el mundo de revisionismo de la dictadura. En Argentina, creo, ¿no? En España también. ¿Qué piensas de esto, no? De ese blanqueamiento de, bueno, no fue para tanto, ¿sabes? No, me parece despreciable. Me parece despreciable. No hay ni siquiera o sea, digo, por supuesto se puede discutir. En la Argentina en particular llevamos años de juicios de lesa humanidad. De hecho, digamos, acá se vio muchísimo la película argentina 1985, la película sobre el juicio a las juntas. En ese sentido, la Argentina fue un país muy pionero. Pensemos que la dictadura se terminó en el 82. Y en el 85 estaba ya el presidente Alfonsín iniciando los juicios a las cabezas, digamos, de lo que había sido la Junta Militar. O sea, es un precedente muy fuerte y también muy singular en el mundo, ¿no? Y después, bueno, pasamos muchas cosas, digamos, hubo punto final, obediencia debida, se anularon, hubo indultos, etc. Pero bueno, después se reiniciaron los juicios de lesa humanidad que todavía siguen y todavía hay gente que está en proceso y todavía hay gente dando víctimas dando su testimonio. Digo, los hechos, son absolutamente incontestables. No, cuando se quiere poner en la Argentina lo que está pasando es que se quiere poner a las dos facciones, digamos, enfrentadas
en el mismo rango. Y una cosa es la violencia ejercida por una organización terrorista y otra muy distinta es la violencia ejercida por el Estado, el terrorismo ejercido por el Estado. Lo que hubo en la Argentina fue eso, fue terrorismo de Estado, fue toda la fuerza del Estado puesta al servicio de aniquilar personas. Y hasta el día de hoy hay gente que tiene información, digo militares claramente, y que se van a morir sin dar esa información. Digo, hay, no sé, muchísimos nietos que todavía no han sido recuperados y que quizás con la información que, que tienen esas personas, algunos, ¿no?, podrían llegar a encontrar a sus familias biológicas. Y eso no está sucediendo. Entonces, el grado de perversión ejercido entonces sigue ejerciéndose en el día de hoy, hasta estos años, bajo la forma del silencio, bajo la forma de un pacto de silencio, bajo la forma de no dar información, la impiedad, la perversión, todo eso por parte del Estado no se puede poner de ninguna manera en el mismo pie de igualdad que con lo que sea que haya hecho una organización terrorista. Pero, como te decía, yo creo que lo que pasa también es que los debates que no se dieron en su momento, las críticas o autocríticas que no hicieron algunas organizaciones, el mutismo que existe acerca de eso que vos decías, las zonas de grises, las conversaciones incómodas no se dieron nunca y esos debates que no se dan se vuelven en contra. Es como en la vida normal de una persona. Cuando no se habla, cuando juntás ira contra tu padre, contra tu madre, contra tu pareja, eso es una especie de cosa que en algún momento estalla, pero digo, más allá de eso, a mí en ese sentido, digo, a pesar de que me gustan las zonas grises, acá para mí es muy blanco y negro. A mí no me cabe duda que los militares de la dictadura fueron unos asesinos, criminales, ladrones comunes, violadores, ladrones de bebés. Todo eso tiene que ser juzgado y está siendo juzgado. No hay manera de borrar esa memoria y yo confío en que la sociedad argentina, a pesar de tener ahora un gobierno de ultraderecha y haber votado la mayoría de la sociedad por eso, hay algunos consensos que no se van a venir abajo así como así. Y creo que el consenso que teníamos y tenemos y tendremos es que fue eso, fue terrorismo de Estado, no fue una guerra. En tu artículo La vida de los otros, dices, hasta los 15 años quise ser escritora de ficción. No supe que quería ser periodista hasta que lo fui y desde entonces no he querido ser otra cosa. Aunque es probable que me muera sin poner un pie en la ficción, nadie podrá convencerme de que no he perdido el tiempo. Hay esa constante vindicación de esa parte de periodismo, pero yo te quería decir ficción como no inventar. Pero desde luego tú eres una gran escritora, no de ficción, pero eres una gran literata, eres una gran escritora, ¿no? Y yo creo que a veces tus columnas son como una especie de sortija dorada con una joya o dos joyas dentro que son las citas literarias, ¿no? Y te digo que quizás no se quiera ser literata, pero un libro como Teoría de la Gravedad, yo lo he trabajado en clase, lo he regalado a mucha gente, ha hecho mucho bien, porque camina, yo creo, en el desfiladero de la filosofía, de la poesía, del ensayo. Un poco parecido al artículo que escribiste este sábado en El País, ¿no?, que también me gusta mucho, Los muertos que hablan. Me parece que hay una división en ti entre esa escritora más periodista que no quiere ser, como tú dices, utilizando las palabras de Juan Villoro, la escritora selfie, la periodista selfie, pero después están tus textos más confesionales, más personales. ¿Cómo te sientes ante ese tipo de literatura, ¿no?, ante esos artículos donde tú hablas, donde ya no te separas, ¿no?, sino que te implicas de una manera muy poderosa? No, me gusta mucho hacer esos artículos, tanto en la columna del País como la píldora que tengo en la cadena SER, en A Vivir que son 2 días. Siempre cuando pienso cómo empezó esa columna, en principio yo me parecía que no iba a poder escribir una cosa por semana, me parecía, digo, uno tiene una idea
quizá buena cada 5 años. Imagínate tener una idea todas las semanas, es como wow. De hecho, no creo que tenga una buena idea todas las semanas. Pero de inmediato me pareció que, a ver, digo, yo estoy claramente en esa columna, fui la primera periodista latinoamericana en ocupar la contratapa del País. Eso ya era como raro, no había habido otra persona de Latinoamérica antes. Entonces, para mí era claro que si estaban ofreciéndoles espacio a una periodista de mi región, yo quería hablar de mi región, o sea, me interesaba, digo, para venir aquí a un diario español y hablar de las cosas que les pasan a los españoles, ya tienen a todos los españoles que tapizan el diario de cosas diciendo muy interesantes acerca de lo que pasa en España. Entonces yo, salvo ocasiones, más bien decidí que me iba a ocupar de cuestiones relacionadas con mi región, que es América Latina. ¿Qué cuestiones sociales, políticas, de violencia de género? Bueno, nada, los temas que si leen las cosas que escribo sabrán. Y por otro lado, supe de alguna manera, qué sé yo, intuitiva, que también iba a dedicar, que estas columnas iban a ser una especie como de gran mural, de gran friso, que iba a estar formado como por pequeños mosaicos y que cada uno de esos mosaicos iba a terminar dibujando con el tiempo una figura con cierta lógica más grande, digamos. Y esto iba a tener que ver con, por un lado, esa beta más de compromiso social, digamos, y por el otro lado, esta cosa más intimista, más existencial, diría yo. Me gustó mucho hacerlas, de hecho hay toda una serie de columnas que son, yo no escribo ficción, pero hay una serie ahí de esas columnas que se llaman instrucciones, que son Frankensteins de cosas que me pasaron a mí, que vi en películas, que puedo imaginar, digamos, situaciones de parejas que están al borde del desastre. Y que de hecho voy a volver a hacerlas porque son dificilísimas, porque son como instrucciones precisamente. Y tenía muy claro que estas cosas más existenciales, digamos, en ocasiones iban a tener que partir de experiencias personales, pero siempre pensando que esa experiencia personal estuviera al servicio de algo más grande, digamos. Qué sé yo, todos tenemos penas, todos tenemos amores, todos tenemos secretos, todos tenemos muertes, duelos. Iba a decir arrepentimiento, pues a mí no se me ocurre ningún arrepentimiento mío, pero bueno. Digo, todas estas cuestiones son muy comunes a casi todos los que estamos vivos y entonces siempre hay un punto que, no sé, puede partir, qué sé yo, de lo que una conversación con mi papá o una cosa con mi pareja o que hay gente que se enoja muchísimo porque le digo el hombre con quien vivo. Porque me pareció horrible decir el nombre, no sé qué, viene tal y me dice tal, ¿qué le importa a la gente cómo se llama mi pareja? Y una vez estaba en casa de Sabina y me dijo, Joaquín Sabina, me dijo, me encanta que le digas el hombre con quien vivo, porque eres muy astuta además, porque puedes ser todos los meses un hombre distinto. Sí, claro, es perfecto. Entonces, bueno, no sé, me siento muy cómoda con esa columna, pero más allá de eso, a pesar de que yo cuente cosas de mí, de mi vida y de que corro y bla, creo que aquel que piense que me conoce a partir de la lectura de la columna o de lo que puedo escribir acerca de mí en los libros La Llamada o Opus Gelber, y se llevaría un chasco, porque hay partes de mí ahí, pero no está la historia completa. Digamos, yo no miento cuando hablo de mí en esas columnas, pero elijo lo que quiero decir. Y nada, tienen un estilo muy distinto al estilo de los libros o de los artículos, porque tienen un estilo muy incendiario, muy encendido, muy arriba, que es como una torta de chocolate con fresa, merengue, frambuesa, bla, bla, bla. Entonces eso no lo puedes extender a toda una comida que es un libro, porque la gente, bueno, se sentiría mal del estómago, digamos. Pero algunas son obras maestras, no te lo tengo que decir. Bueno, voy a... Ya, después dejaré la voz a los que están aquí, pero soy periodista, vivo en Buenos Aires. Tú vives en Buenos Aires, pero en realidad lo tuyo, como lo de Bruce Chatwin, es una opción nómada. Esa inquietud, ¿no? Tú dices, vivo en Buenos Aires, pero bueno, será tu domicilio. Sí, pero háblame de mi domicilio fiscal. Eso, ¿no? Decías, de todas las cosas, viajar es la más irrenunciable. ¿Qué es para ti el viaje? Mira, depende. Hay
para mí hay como dos tipos de viajes. Los viajes que hago por trabajo, que son viajes que siempre hago sola, o casi siempre, o sea, digo, no voy con el príncipe consorte, digamos. Me gusta además mucho tener ese espacio de independencia. Para mí la independencia es como, y la libertad están primero. Eso no quiere decir que no quiera estar en pareja, digo, me gusta mucho estar en pareja. Pero yo básicamente soy una persona libre, y no estoy diciendo que tengo 14 parejas al mismo tiempo, no. Entonces disfruto mucho de esos momentos en los que, bueno, estoy en una ciudad extranjera, voy, vengo, hago, deshago, siempre con mucho trabajo, no tengo que dar explicaciones de si por qué salgo a una hora o por qué salgo a la otra, o que tampoco las doy en mi casa, digo, pero... y esos viajes son, en ocasiones cuando voy a sitios que no conozco, bueno, implican una cierta exploración en soledad, y a veces también implican el peso de la soledad. Siempre pienso que el sonido que tiene la soledad es ese sonido de cuando llegas a un cuarto de hotel, abrís la puerta, ya apoyás la maleta en el piso y la maleta hace clac. Ese sonido es el sonido de la soledad, cuando estás en un viaje, ¿no? Lejos de todo lo que podés llamar tuyo, lejos de tu biblioteca, lejos de tus afectos, completamente sola. Por un lado, me parece hermoso, pero también hay momentos en los que te das cuenta que no tenés nadie que realmente te importe, a quien puedas decirle: mira qué luz, mira qué iglesia, mira qué calle, mira qué... Porque a pesar de que son viajes de trabajo, uno siempre se hace una escapada, ¿no? A recorrer y qué sé yo. Pero también ese momento es un momento, el viaje solo es un momento de muchísima intensidad, de muchísimo, es muy potente. Estás librada a tu poder, digamos, a tu potencia. Y eso a mí me fascina, me resulta interesantísimo. Y después están los otros viajes, que son los viajes más placenteros, podríamos decir, qué sé yo, la palabra vacaciones le queda chico a esos viajes, porque son viajes aventureros, son viajes con mi compañero, son viajes muy largos, viajes en los que no llevo computadora, en los que incluso cuando me voy a destinos muy exóticos, no conecto el teléfono durante un mes, literalmente desaparezco, y cuando estoy en un lugar en el que ni siquiera entiendo el idioma que se habla, porque es un idioma muy raro, y ni siquiera puedo leer los carteles porque están escritos en redondelitos y puntitos y no entiendo, bueno, siento en cierta forma, es muy peligroso porque por momentos siento que estoy realmente ese es el paraíso. Y lo que me lleva a preguntarme cuando siento que ese es el paraíso es, entonces lo que yo quiero es desaparecer, ¿no? Para usar una palabra fuerte, digamos. Si estoy tan bien lejos y desconectada y conectada solo con una persona, que es mi compañero, y disfruto de casi no hablar y leo 2 libros por día y podría hacer el resto de mi vida una vida así. Es una pregunta que está ahí, no sé. Pero para mí viajar es, no sé, yo viajo mucho desde muy chiquita. Nuestros padres nos llevaban de viajes, no viajes salvajes realmente. Yo nací cuando mi papá tenía 20 y mi mamá 21, creo, una cosa así. O sea, eran padres muy jóvenes y nos arrastraron con ellos desde muy chiquitos a todas partes, cuando no tenían un peso. Salíamos de vacaciones en un camión Mercedes-Benz 1114 con el que mi papá durante la semana repartía, tenía una empresa de productos químicos y repartía ácido, repartía un olor en ese camión. Y ni siquiera llevábamos elementos adecuados, o sea, como no había plata, no había bolsas de dormir de North Face y ese tipo de cosas, no. Sacábamos los colchones de lana de la cama de casa y metíamos los colchones atrás en el camión. Y fue en un camión de esos en el cual mis padres me llevaron a conocer el mar.
y bueno, y nada, qué sé yo, viajábamos por la Argentina en los carromatos más ridículos. Había un vehículo que se llamaba rastrojero en la Argentina, que era como una moto, pero de 4 ruedas más o menos, y con eso nos fuimos a recorrer la Patagonia. Entonces, qué sé yo, el viaje está en mí, mis papás, mi mamá se murió, pero mi papá vive y siempre fueron muy corajudos en ese sentido. Mi papá era muy loco, muy aventurero, siempre, cada vez que emprendíamos las vacaciones, el grito era ¡vamos a la aventura! Y nos metía realmente en unos andurriales que no eran muy para menores, y mi mamá le seguía el tranco. O sea que se ve que ella era tan, siempre parecía un poquito más conservadora, pero estaba más loca que Bueno, termino con Leila Guerriero antes de dar la palabra a los que están aquí. Bueno, tus lectoras y tus lectores buscamos pistas de quién eres. Yo también. Y bueno, no te conocemos, pero el hombre con quien vives, Sí. que te gusta correr. Bueno, correr y escribir, ¿cómo van? Bueno, para mí, qué sé yo, con los años me doy cuenta que tienen cosas muy, muy parecidas. Yo siempre corrí desde chica en Junín, corría con mi papá y mientras corríamos hablábamos, cosas que me parece, no sé cómo hacíamos, porque no, primero porque es horrible estar hablando corriendo, yo me agito, a pesar de que corro todos los días 1 hora. Pero además porque qué molesto, o sea, digo, yo corro para estar sola también, no para estar hablando con alguien, pero bueno, no sé, corro desde chica. Y con mucha asiduidad desde 2004 y mucha más asiduidad desde 2022. Y qué sé yo, no sé, hay muchas cosas que se parecen entre correr y escribir. Yo, no es que corro para escribir, pero mientras corro escribo mucho. No siempre. Y cuando no escribo cuando corro, el correr es una pesadilla, es puro cuerpo, 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 cansancio, agotamiento, aburrimiento. Entonces cuando no me gusta salir a correr sin una presa en la cabeza, o sea, siempre me llevo un poema, siempre me llevo una columna, siempre me llevo una idea para ir pensando y cuando eso pasa, la corrida, que sea 1 hora, se me pasa pero volando. También, como en la escritura, cuando salgo a correr, así como uno corre para terminar de correr, yo también escribo para terminar de escribir. O sea, quiero terminar de escribir, aunque después quiera volver a escribir inmediatamente porque soy una junkie de la escritura. No puedo vivir sin escribir. Soy una junkie total de la escritura. Por otra parte, el correr y el escribir tienen como una conexión. Yo, por ejemplo, cuando corro no tengo siempre el mismo circuito. Dependiendo del día, si me habitúo mucho a un circuito, me obligo a cambiarlo y a ir hacia otro lado y a ponerme incómoda y a recorrer zonas que no conozco. Y con la escritura es un poco parecido. Con la escritura, cuando voy por un sendero que ya está, ya sé, me lo sé, conozco el recurso, conozco digo, bueno, acá hay que cambiar porque si no, me aburro yo y supongo que se aburrirán los lectores también. No sé, hay como muchas conexiones. Hacerlo a pesar de que no tenés ganas de hacerlo. Es igual para la escritura y para correr. Implica un esfuerzo físico, la escritura también implica un esfuerzo físico. Estar 15 horas por día escribiendo es un esfuerzo físico grande. Uno corre para separarse del mundo. Yo corro para precisamente no estar en el mundo, no para estar mirando tanto todo el tiempo. Corro para huir. Y escribo para eyectarme de mí misma. Entonces creo que hay muchísimas conexiones. A mí correr cuando estoy en beta de correr es porque también estoy en beta de escribir. Y si estoy en beta de escribir, seguro que estoy en beta de correr. Hay muchas. Es como una meditación, si querés. Yo nunca medité, porque siempre estoy harta de la gente que me dice, es re fácil meditar. Nada, te sentás y respirás. Yo digo, man, yo me siento, respiro y a los 2 segundos estoy pensando, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra, tengo que hacer... No, o sea, respirar sí respiro siempre, espero. Pero esto de, no sé, como, no, siéntate, respira, mira la pared, me mato. No, lo único que siento es ganas de suicidarme si hago eso. Bueno, buscándote, pues hay artículos tuyos que me parecen La vida de los otros, donde hablas de un texto, El mapa de lo que soy, muy valiente. Me gusta ser mujer y odio a las histéricas, que es un texto genial.
Y hay una frase tuya del bovarismo, Dos mujeres y un pueblo de la Pampa, que es un artículo impresionante también. Dice, aquí estoy otra vez, aquí estoy una vez más lejos de casa, esperando a alguien que no conozco, en una esquina que no volveré a ver jamás, y esta es exactamente la vida que quiero tener. Es como la tuya, una sinceridad fuerte, atroz, nada pacata, en fin. Voy a dejar la palabra a los que están en la sala por si quieren preguntar algo. También Cuando estaba hablando de la escritura, precisamente estaba leyendo esa frase final de este libro que acabo de leer, Teoría de la Gravedad. Sí. Y pone la frase, la escritura, mi patria tirana. Para mí eso ha sido el no a más. Y además, esta última columna que aparece aquí, que es empezar, en realidad está terminando el libro. Es que todo está lleno de simbolismo. Yo he disfrutado muchísimo con este libro. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, pues eso, quisiera saber un poco, sé que has hablado de la patria, o sea, de la escritura y que corres y escribes. Yo paseo y escribo. Ya. De mi forma, porque ya correr no corro demasiado, pero paseo y escribo. Y me veo mucho reflejada en ti. Ya. Sí, eso de la patria tirana, yo creo que la escritura, a ver, hace mucho tiempo leí en una columna de Javier Cercas, que es un escritor al que quiero y admiro mucho, que él citaba a un autor alemán, que no me acuerdo quién es el autor alemán, pero lo pueden googlear, y de paso leen la columna de Javier Cercas, que era fabulosa, y él decía que este autor alemán decía, cuando le preguntaron qué era un escritor, este alemán decía, es simplemente una persona a quien escribir le cuesta mucho más que al resto de la gente. Y yo creo que hay mucha verdad en eso. Me parece que escribir es una... cuando uno entiende la diferencia, como decía Capote, entre escribir y escribir a un nivel superior, digamos, ¿no? El nivel de exigencia de la escritura es un nivel superior. Hay que... No quiero venir acá haciendo no sé, el manifiesto del escritor torturado que sufre. No, para nada. Digo, hay gente que... Yo me lo paso bien cuando escribo, sobre todo cuando logro encontrar lo que estoy buscando, digamos. Pero en esos momentos de chatura, en esos momentos en los que como columnista, por ejemplo, yo sí, claro, o sea, no se me puede ocurrir una buena idea por semana, pero sí tengo que tener alguna idea por semana y que sea más o menos decente. Y hay momentos en los que el mundo realmente se apaga, hay momentos en los que nada te interesa, hay momentos en los que no es que no tiene nada que ver con un bloqueo, porque eso, no sé, o sea, sé que hay escritores que lo sufren, no, yo realmente no sé qué es eso, pero hay momentos en los que sí, el mundo como que se apaga, uno no tiene el entusiasmo. Pasa por diversas cosas. A mí me pasa siempre, por ejemplo, cada vez que termino un libro, después que el libro se publica, queda ahí como una cosa así, ¿y ahora qué voy a contar? Ya está, ya conté todo, no tengo ganas de nada más, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que la escritura es muy tirana, porque cuando funciona bien, es como que el mundo se organiza en torno a eso y nada más importa. Es muy egoísta, pero de verdad nada más importa. Cuando la escritura funciona, claro que si tenés un problema grave de salud o si te estás separando, qué sé yo, bueno, digo, son temas que son muy angustiantes y eso también impide que te pongas a escribir. O sea, no sé, la vez pasada hablaba con los participantes de mi taller de algunas de las cosas relacionadas con la escritura y les decía que a mí me parece que la escritura es como un animal que vive con uno, ¿no? Y ese animal no es un animal doméstico, es un animal muy salvaje, pero es un animal que vive con uno. Es un animal leal y al que uno le debe lealtad. Y es un animal que puede ser feroz y del que uno también se tiene que cuidar. Y es un animal que a veces se enferma y cuando se enferma uno tiene que tener cuidado de ese animal, tiene que cuidarlo, porque así como uno tiene, no sé, un gato en casa y cuando el animal se enferma no lo dejan en la casa del vecino para que lo cuide el vecino, con este animal pasa lo mismo. Entonces es una relación medio, no sé, como si la escritura fuera un ente aparte de uno, ¿no? Y es una relación un poco vampírica, come de una, pero uno también come y se nutre
mucho de ella, pero es una relación que no es sencilla, no es sencilla. No digo que no hubiera podido elegir otra cosa, creo que no, porque es lo único que sé más o menos hacer, digamos, no renunciaría a eso para nada. Pero jamás diría que es solo un camino de rosas y que la inspiración y que toda esa paparruchada, ¿no? Yo no me la creo, se pasa mal. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, enhorabuena por todo tu trabajo y por tu esfuerzo. Gracias. Y la dedicación, que eso siempre implica mucho tiempo de nuestra vida. Me gustaría hacerte un par de preguntas. Me ha llamado la atención el que tú dices que, bueno, captas esa historia o ese personaje que te resulta interesante. Y me surge la duda de que a ellos les resulta interesante también que seas tú quien les entreviste, te cuesta trabajo que confíes, te han dicho alguna vez que no, y a alguien que tú sí quisieras. Eso por un lado. Y por otro, ¿qué opinas? No sé, a mí me da un poco no es un periodismo que tú haces, pero este periodismo de televisión o de radio en el que parece que el periodista tiene que ser más importante, más interesante, tener más prestigio que la persona a la que está entrevistando, porque si no, no hay espectáculo. Ya. ¿No? Ese periodismo de espectáculo que realmente no sé si hace Ya. mucho bien. Tu opinión. Ya, seguro, sí, mira, si en la vida civil, digamos, de no periodista uno recibiera tantas veces la respuesta no o no me interesa como siendo periodista, creo que terminaríamos todos muy frustrados. Sí, muchísimas veces me han dicho que no, me siguen diciendo que no, a veces, qué sé yo, no necesariamente gente muy conocida, a veces necesitas entrevistar para algo que estás haciendo a una persona anónima, no muy conocida o no conocida públicamente por una cuestión X, y la gente te dice, no, discúlpeme, a mí no me interesa hablar con usted. La llamada me pasó con gente que no quiso hablar conmigo, gente que era fundamental que yo sentía que era fundamental. Sí, me dicen que no. Y esto que decía primero de si les intereso yo particularmente, no sé, yo nunca les pregunto. No les pregunto por qué quieren hablar conmigo, por qué me dijeron que sí. Me parece que son preguntas que no son, no sé, o sea, en qué circunstancias yo le preguntaría a una persona que me está dando una entrevista, disculpe, pero ¿usted por qué quiere hablar con...? O sea, no sé, primero que me parece una pregunta que es para despertar la paranoia de cualquiera, ¿no? Aunque no sea paranoico. Pero... No sé, después yo no creo ser una persona muy conocida. A veces sí me ha pasado en algunos ámbitos, digamos. Silvia Lavairo, por ejemplo, apenas conocía mi trabajo, en realidad creo que no lo conocía en absoluto. Años después, meses después, se dio cuenta que ella había posteado en su Facebook una columna mía que se llama Supongo. Y me la mandó, me dijo, mira, eras tú. Pero bueno, obviamente yo cuando la conocí le regalé todos los libros que había publicado, nos encontramos de manera informal primero para que ella decidiera si yo era un buen vehículo para contar su historia. Pero creo que ahí pesó mucho el hecho de que nos hubiera contactado su amigo Dani Jaco. Me imagino que Silvia habrá pensado, mi amigo no me va a arrojar a los lobos, digamos, ¿no? Algunas personas, sobre todo la gente relacionada con el mundo de lo creativo, qué sé yo, músicos, escritores, músicos depende también, porque yo creo que la gente, por ejemplo, la gente que hace, qué sé yo, trap o las bandas, los que tienen bandas de rock muy jóvenes, yo no creo que sepan quién soy yo, o sea que en ese sentido voy medio como cualquier otra persona, tengo que levantar un teléfono y decir soy Leila Guerriero, soy periodista, vivo en Buenos Aires, y explicar y qué sé yo. A veces sí me llevo una sorpresa en determinados mundos que mando un mail y me dicen Leila, ¿no? Qué sé yo, pero... No, en todo caso eso no me carga de un espectáculo, no es que voy y digo, uy, tengo que estar a la altura de lo que este tipo o esta tipa piensa de mí, porque no voy pensando en eso en absoluto, no. Sí, supongo que si uno piensa en eso, vamos a la segunda pregunta, y se transforma en una bestia del ego, en un narciso total. No quiero generalizar, porque hay gente que hace tele, que hace radio y que hacen muy bien lo que hacen. En mi país hay periodistas de radio, que son de radio sobre todo, que son estupendos periodistas. ¿Qué puedo decirte? ¿Qué opino? No me gusta, me da vergüenza. Me da vergüenza
no solo cuando veo que el periodista habla más que el entrevistado, sino que me da vergüenza cuando veo que le chupa las medias al entrevistado, cuando es un sobón, cuando es un tipo que está haciendo, en vez de las preguntas correctas, lo que está haciendo es una especie como de publicidad, de marketing encubierto del entrevistado. Cuando opinan tantísimo con esa especie como de sentido como un ramplón de medio pelo, de ciudadano indignado, y, no sé, todo eso me da siempre hubo, no es de ahora, pero la verdad es que ahora se ve, supongo porque vende, ¿no? Bueno, pero si vende es porque la gente lo consume, y si la gente lo consume quiere decir que a la gente le gusta, o sea que tampoco está toda la responsabilidad puesta en... yo soy siempre más partidaria de los medios de comunicación que no le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar. Yo me eduqué leyendo diarios que no me decían lo que yo quería leer, sino que me descubrían cosas que yo no sabía, que me daban puntos de vista completamente distintos. Para mí eso es un diario o un programa de televisión o de radio, pero ahora la gente parece sentirse mucho más cómoda si le dicen lo que quiere escuchar. Y creo que alguna responsabilidad también hay en la gente, no solamente en los medios de comunicación. Creo que el señor tenía una pregunta. Yo te quería comentar las píldoras que tienes en la cadena SER. Nosotros en casa, una especie como, no sé, una especie de invocación casi religiosa, porque suena la secta. Javier del Pino, ¿no? Y sales tú después y dices, soy Leila Guerrero, soy periodista, entonces allí nos paramos todos, porque, bueno, la Thermomix está funcionando, pues la quitamos, porque como dibujos animados, ¿no? Te quedas así pegado con la pared. No exagero. Y después hay una... Quiero una imagen de esto. Sí. Todos los miembros de la familia sí, las estatuas. Sí, los pequeños no, pero los mayores sí. Y después hay una anécdota muy bonita, que eso tiene más que ver con con la literatura también, pero con lo humano, ¿no? Que eso que tú contabas, ¿no? Lo escuché una vez y a mí siempre me interpeló y lo practico mucho, eso que te hacía a ti Ricardo Piglia, que te decía, tienes que conocer a fulanita o a fulanito, y te dejaban en el casillero, dices tú, bueno, en el buzón, y tenías que obligatoriamente ir a ver a fulanita porque él pensaba que erais afines y que tenían la obligación, la necesidad y el gusto de tener que conocer, ¿no? Sí, Ricardo, hay gente que es muy así. Tengo otro amigo también que es Matías Rivas, un gran editor y poeta de la Universidad Diego Portales de Chile, y gente que tiene como ese don de mezclar gente, de saber mezclar gente. Y a mí lo que me gusta de eso y lo que tenía Ricardo es la generosidad que eso implica, porque la gente suele ser muy poco generosa con su... O sea, si viste, vos descubrís una persona talentosa con la que te gusta estar y qué sé yo, y no todo el mundo tiene la generosidad de pensar a quién de todo mi círculo le gustaría conocer a este sujeto tan impresionante. En general la gente se lo guarda para sí misma, ¿no? Porque bueno, les da temor, supongo que esa persona termina yéndose más amiga de la otra persona que de ellos y se quedan así. Pero Ricardo era muy generoso y además era muy curioso porque estaba rodeado de una gran cantidad de gente joven y gente que no iba como, digo, no eran jóvenes como muy clásicos, digamos. Era gente rara, como más de vanguardia. Así era muy generoso en ese sentido. Y supongo que también un poco, como todos los grandes escritores, Ricardo era re chismoso. Sí, qué sé yo, como un rubro. Yo la verdad no siempre digo que soy pésima periodista porque me entero 5 días más tarde de todo, pero de todo. Y además no me interesa saber quién está con quién o quién se peleó con quién, qué sé yo. Soy capaz de preguntar un año después, che, ¿cómo está Pirulo? No sé qué, no sabes, se murió. O sea, no sé, un desastre. Pero sí, Ricardo tenía eso. Era muy generoso y además era muy generoso con las generaciones más jóvenes de gente que escribía. No solo gente que escribía, pero se prestaba mucho, ponerle, no sé, a mí me presentó el libro del folclore, del bailarín de Malambo. El presentador fue Ricardo, en Buenos Aires. Después lo presenté en otros sitios, digamos, pero para mí esa presentación con él es como inolvidable en la Fundación Tomás L. Martínez. Y así como hizo eso conmigo, hizo eso con muchos colegas. Con Jordi Carrión, por ejemplo, el autor catalán,
Me acuerdo que hizo una presentación preciosa en una librería que ya no existe, clásica y moderna. Nada, es muy lindo eso, cuando autores como muy arriba y de generaciones no están subidos a un pedestal, sino que siguen siendo, los sentís muy, muy de tu generación en algún punto, son como cómplices, digamos, y quieren que te vaya bien. Eso es fantástico. El otro día estaba escribiendo una columna que todavía no terminé y la idea era un poco esa, quiero que te vaya bien, ¿no? Como porque había estado no quise decir dónde, digo, pero era como una reunión de periodistas. Y los periodistas muy jóvenes, yo estaba hablando con un periodista, con otro colega mío, de mi edad más o menos, y se acercó un chico muy joven, periodista también, yo lo conocía y hizo una pregunta como, dijo algo así como que, no sé, como que estaba nervioso por determinada cosa, porque no sabía si iba a poder terminar su libro. Y este colega mío le dijo una cosa muy, muy irónica, como muy desagradable, tipo algo así como, de todas maneras vas a fracasar o una cosa así. Pero como haciéndose el chistoso, ¿no? Como diciendo, bueno, el destino es el fracaso. Y yo me di cuenta que no le hizo bien que le dijera eso. Y a mí me parece que si a uno le va bien en el oficio, en el que sea que haga, lo mejor que puede hacer es esparcir y abrir y expandir el camino para los talentosos, no para cualquier mediocre que venga, ¿no? Pero me parece que generar, si a todos nos va bien, si a muchos les va bien, a todos nos va a ir mucho mejor, cuanto más seamos. Y yo creo que, bueno, esa idea también me viene de haber sido muy beneficiada, si querés, o haber tenido el cobijo de gente como Fowell, como Piglia, como gente que leía tu trabajo y te dabas cuenta que querían que te fuera bien. Elvio Gandolfo, tipos de generaciones más grandes que no te cobijaban, ¿eh? Al contrario, te apretaban las clavijas, pero en el fondo estaban ahí y te daban confianza y te daban fe y te daban potencia. Yo no creo en esa gente que hace comentarios espantosos para, en realidad, en el fondo, evitar la competencia. Es tan espurio como eso. Una pregunta más me indica, ¿no? A ver, ¿a qué? Señor, si somos cortitos. Sí, bueno, no hace mucho leí un hilo en Facebook, la verdad, Twitter de Instagram. Yo ni siquiera tengo Twitter, imagínate, no sé ni qué es eso. Una de las tantas redes sociales que hay, y había muchos escritores y escritoras de Latinoamérica comentando que tenían que adaptar el lenguaje en el que escribían para ser publicados en España o para ser considerados en España. Me pregunto si tú te has encontrado con eso, si tú adaptas tu lenguaje para ser más accesible a... No, para nada. No adapto mi lenguaje. De hecho, creo que las columnas o las píldoras y los libros están escritos muy en argentino. La llamada es muy español porque Silvia Labayru vivió 40 años acá. Entonces creo que también para el lector español puede resultar muy, muy, muy familiar su forma de hablar porque ella habla de tú, yo no. En ocasiones tomo palabras de otras, de España o de otros sitios que me resultan. Por ejemplo, a mí la palabra colectivo, que es como en mi país se denomina el autobús o el bus, a mí no me gusta. Entonces, a veces, si escribo para aquí, aprovecho y utilizo esa palabra que me gusta tanto, que es la palabra autobús o bus, que me gusta mucho más que colectivo. Ahora, si escribo para mi país, pongo colectivo, pero jamás voy a adaptar mi argentinidad al país en el que estoy escribiendo. No lo haría para acá, y no lo haría para México, y no lo haría para Colombia, y no lo haría para Chile. Cuando hay palabras que no se entienden por contexto. Yo crecí en la Argentina leyendo traducciones de libros, no sé, que estaban más o menos traducidos por un señor que vivía en un sótano en el barrio gótico de Barcelona, con un slang imposible de desentrañar, y los entendí y me gustaron. Entonces digo, bueno, hagan el esfuerzo. Igual sí tengo que decir que a veces he leído comentarios en algunas de las columnas de gente española bastante desagradables en torno a por qué no obligan a esa columnista a utilizar un español verdadero. ¿Por qué habla de vos y no de tú? Digo, bueno,
Me gustaría tomar un café con ese señor. ¿Qué sé yo de dónde es lector? ¿Qué sé yo? Pero sí, suena como un señor de la Alemania de 1942, ¿no? Raro, pero no. Me parece que es una forma de degradar al final la riqueza del lenguaje, ¿no? Sí, qué sé yo, a mí me molesta mucho, por ejemplo, cuando a mí me hacen entrevistas acá en España, buena parte de los colegas me hacen hablar de tú. Entonces, en vez de decir vos venís o vos vas, me dicen tú vas, tú vienes, como si yo hablara así. Digo, ¿qué será? ¿Que piensan que los lectores no se van a dar cuenta de qué quiere decir vos venís? Eso me parece raro. Buenos periodistas, ¿eh? A lo mejor es algo que les obligan a hacer los medios, pero me parece muy extravagante, realmente. Creo que todos nos entendemos, así como yo puedo ir a incluso no digo que voy a entender que ese es un dialecto siciliano, pero digo, entre los españoles nos entendemos. O sea, el milagro del idioma es ese, que es gigante y ustedes van a Puerto Rico y entienden, y yo voy a Puerto Rico y entiendo, y van a República Dominicana y entienden, y van a Argentina y entienden, y yo vengo aquí a donde sea y entiendo también. Creo que había una chica ya, la última. Hola. A mí me gustaría saber qué tipo de escritora te consideras, si muy metódica, 8 horas al día, si mantienes con esta constancia o te dejas llevar un poco más por la libertad de tus horarios. No, la libertad de mis horarios no existe la libertad de mis horarios, pero, o sea, soy muy metódica, pero digamos, no hay mucho, no es muy rutinaria mi método, porque ahora estoy acá, por ejemplo, y entonces si yo dijera, no, hoy tengo que escribir 8 horas, no podría haber venido en tren desde Madrid 4 horas y pico, no podría estar aquí, o sea, es una rutina muy metódica. Me preparo cuando tengo que escribir un texto largo o un libro, ese tiempo lo separo con mucha anticipación, entonces ya sé que la semana tal y tal de septiembre, enero, lo que sea, no voy a hacer nada que no sea sentarme a escribir. Pero después, digamos, trabajo mucho, trabajo desde muy temprano en la mañana hasta las 8, 9 de la noche, pero ese trabajo implica escribir, por supuesto, pero a veces son semanas enteras que tengo que salir a hacer entrevistas, puras entrevistas y entrevistas y entrevistas. Otras semanas digo, bueno, ahora paré y ahora voy a transcribir. Pero sí, soy muy organizada, muy organizada. Lo que pasa es que, como decía Nieves, bueno, también viajo mucho, entonces esa vida de viajes te desacomoda un poco. A ver, te desacomoda hasta un punto, porque ya es parte de mi vida, digo, no es un desacomodo. Es que mi vida es con los viajes. Y en los viajes es muy complicado, yo a veces escribo, puedo escribir si tengo alguna idea, pero en general son viajes de mucha agenda, de mucha cosas a la mañana, entrevistas, charlas, esto, talleres y lo otro, y no te queda realmente un tiempo para escribir, que es el tiempo de estar sentada en una silla mirando la pantalla de tu computadora y esperando que las cosas buenas pasen. Si vos sabés que a las 7 de la tarde tenés que estar dando una charla en una universidad, es muy difícil que a las 6:15 alguna cosa buena pase porque estás pensando en que tenés que ir hasta determinado lugar. Pero sí soy organizada. Dentro de este aparente lío, soy organizada. Me parece que hay una pregunta de propina, ya la última. Vale. si no te importa. Tienes champán esta noche, tómatelo. Que tú dices que no pretendes o que no cambias a nadie. A mí me ha cambiado el paso la llamada. ¿Ah, sí? Mucho. Y te lo quiero explicar un cortito. O sea, yo soy de la generación del boom de la literatura latinoamericana, de la resistencia, los tupas, los montoneros, tal, muy masculina, absolutamente masculina, Sí. tremendamente masculina. Y en cambio, la Bauri me ha visto una visión absolutamente distinta. Yo me sé de memoria el hombre preso que era su hijo, de Benedetti, aquí lo aguantamos todas, y si no aguantas, o sea, es un cambio de visión de la estrategia de la izquierda, así un poco rasposa, machirula y tal, que me ha parecido brutal. A mí me ha cambiado el paso y veo a Benedetti que le tengo que caer como casita, sí, claro. Distintamente. Ya. Bueno, muchísimas gracias y me alegra ese cambio, por lo menos, digamos, como haber abierto una visión distinta, ¿no? Dejar paso a otras miradas. Claro, bueno, sí, qué sé yo, esa cosa de que se aguanta y si no aguantas, ¿qué? ¿No? Eso me parece muy de mucho peso, y si no aguantas, ¿qué? Bueno, me alegro, así que esta noche nos vamos a tomar, Salvador, nos vamos a tomar un champán. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
Muchísimas gracias a Lila Guerriero por A vos. venir a Cádiz, por A regalarnos. ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a vos, a la universidad, a todos. Gracias a todos. Gracias.